Hay muchos cristianos que no toman ese cuidado, no cuidan la semilla de gracia y tampoco se preocupan por dar frutos. ¿Cuáles son esos frutos que el Señor busca? Pues sobre todo es mayor santidad. Santidad que se expresa en varias maneras, como en mayor dedicación y compromiso para la oración, mayor esfuerzo en las obras de Dios. Y cuando pensamos en este descuido, que es la falta de muchas personas, pues nos lleva a considerar algunos detalles más de la parábola. No se dieron cuenta, interesantemente, de la mala semilla hasta después. Primero empezó a crecer y luego se dieron cuenta. Porque la maleza al principio parece mucho al trigo. Igual nuestro enemigo es capaz de disfrazarse como un ángel de la luz, como dice San Pablo. Hoy en día, desafortunadamente, pues no hay tanta preocupación como debería haber por la ortodoxia en la doctrina. Entonces, muchas personas pues se dejan engañar fácilmente. Muchas personas ahora piensan que solo bastan las buenas intenciones y no tenemos que preocuparnos por su veracidad. Entonces, pues abundan devociones y movimientos y revelaciones privadas que aunque tengan algo de bueno, están también infectados por mucha maleza. Hace poco alguien me compartió con mucha alegría una nueva devoción o una devoción recientemente aprobada, se supone, y se trata de la preciosísima sangre. ¿Está bien hasta ahí? La preciosísima sangre tiene su letanía en el ritual, hay una misa, una fiesta, es de mucha tradición. Y me puse a revisar un poco y luego salen mezclados allí unas cosas pues heréticas. Y fue muy fácil de comprobarlo, ¿no? Mandé a esa persona luego las citas del magisterio de la iglesia que contradicen claramente lo que estaba propagando esas revelaciones privadas. Entonces, así sabemos que no vale la pena, necesitamos tener cuidado. Pero desafortunadamente, en este caso, como en otros, en vez de pues aceptar el consejo, la persona decía que yo no podía juzgar porque no había leído los 30 libros de las revelaciones al profeta. Entonces, así es como no tomamos el cuidado necesario y nos dejamos ser engañados. Y sabemos que hoy en día hay tanta confusión de este tipo. También vale la pena notar que la maleza fue sembrada en la noche, mientras dormían los trabajadores. Por estar dormidos, pues significa cuando el alma se afloja, se deja llevar por la tibieza, por apego a la comodidad, por falta de perseverancia, y así abre una puerta para que entre el enemigo para fácilmente arruinar toda la obra de Dios. Ese descuido se presenta si dejamos de rezar. Este descuido se presenta si dejamos de preparar bien nuestras confesiones y se vuelven rutinarias. Si dejamos de preocuparnos por nuestra formación pensando que ya sé lo suficiente. Si nos dejamos de llevar por el mundo sus máximas y sus modas. Si no cuidamos nuestras amistades y las circunstancias en que andamos, todo eso deja entrada al enemigo
que es como un león buscando quien devorar. Finalmente, y tal vez más difícil de entender, es la reacción del dueño del campo cuando se entera de la cizaña y no manda arrancarla. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios que nos libera de una tentación, un obstáculo que parece impedir nuestro servicio a Dios? Cuando están frustrados nuestras buenas intenciones por algo externo, pero Dios parece no escucharnos. Esas situaciones son como el caso de San Pablo o como el caso de Santa Gema, en que Dios decide usar incluso el mal para lograr la perfección de su obra. En estos casos necesitamos fijar en estas palabras de San Agustín, porque el Dios Todopoderoso, quien, como incluso los paganos reconocen, tiene el poder supremo sobre todas las cosas, siendo Él mismo supremamente bueno, nunca permitiría la existencia de nada malo entre sus obras si no fuera tan omnipotente y bueno que puede sacar el bien incluso del mal. Claro que Dios no quiere que haya cizaña en su campo, pero una vez que está, porque respeta la libertad de nosotros, pues justifica, por así decirlo, su permanencia allí, sacando un bien mayor del sufrimiento que puede ocasionar. Y nosotros tenemos que incluso aprender a agradecerle por dejarnos esa oportunidad. Debemos de estar conscientes de que los sufrimientos, los impedimentos son parte de su plan para perfeccionarnos en la virtud y asemejarnos a Cristo crucificado. Como dice Santo Tomás, si Dios se impidiera todo mal, faltaría mucho bien en el universo. Un león dejaría de vivir si no hubiera matanza de otros animales, y no habría en el mundo el ejemplo y paciencia de los mártires si no hubiera persecución tiránica. Aplicando esta lección a nuestras vidas, pues nos es preciso cuidar la buena semilla que Dios nos ha sembrado, poniendo nuestro mejor esfuerzo para que dé frutos abundantes de santidad. Necesitamos tener mucha prudencia para distinguir entre el buen trigo que viene de Dios y produce frutos de santidad y la cizaña engañosa sembrada por el enemigo que nos lleva a la perdición. Necesitamos siempre vigilar para no darle oportunidad al enemigo de sembrar su cizaña, buscando siempre avanzar, recordando quien se estanca, retrocede en la vida espiritual. Y necesitamos resignarnos a la mano providencial de Dios cuando tenemos que enfrentar sufrimientos y obstáculos. Cuando aprendemos eso, especialmente en las circunstancias, cuando vemos la influencia del mal o del sufrimiento impidiendo nuestro deseo de servir a Dios, o incluso viendo el mal en el seno de la misma iglesia, necesitamos recordar que no hay nada fuera de la providencia y Dios, y aceptar eso y abandonarnos a esa realidad, pues nos lleva a experimentar lo que dice San Pablo en la epístola, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.